¿Acaso Dios no hará justicia? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 16. Vamos a tener una breve reflexión a la luz de esta porción de la Escritura. Mateo 16, capítulo 16, versículos del 13 al 16. Dice así la Santa Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si analizamos la historia del pensamiento, desde el siglo I hasta nuestros días, analizando lo que los teólogos liberales, pensadores, filósofos han dicho, han escrito con respecto a la figura de Jesús, veremos de que algunos han expresado que Jesús fue un profeta o un mártir que murió por defender su pensamiento, sus ideas. Otros dirán que Jesús fue simplemente un gran maestro del siglo I en el seno de la cultura judía, un sabio y maestro de la ética y la moralidad hebrea. El gran escritor y apologista británico del siglo XX, C.S. Lewis, dijo lo siguiente. Voy a citar solamente algunos párrafos de este autor. Dice así este autor: un hombre que fuese o fuera meramente un hombre y expresase las cosas que Jesús expresó, no sería un gran maestro moral. Sería más bien o un lunático, ¿verdad? O sería de verdad el Hijo de Dios. Tenemos que decidir nosotros también. Todo lector de los evangelios, ¿verdad?, debe decidir. Si Jesús fuese solamente un hombre, un maestro moral de aquella época, y expresase las palabras que expresó en ese contexto del siglo I de la Palestina, o sería un loco, o realmente sería el Hijo de Dios. Dice este autor unas palabras un tanto extrañas, pero interesantes. Dice, hablando de Jesús: puedes encerrarlo como si se tratara de un loco. Puedes despreciarlo, ¿verdad? O bien puedes postrarte ante sus pies y llamarle Señor y Dios. No hay zona intermedia. ¿Quién es para nosotros Jesús? El texto que hemos leído es un texto apropiado para hablar de quién es Jesús, ¿verdad? En esta porción que hemos leído, estimados hermanos y hermanas, vemos que Jesús, en un momento determinado de su ministerio público, se retira con sus discípulos a una región llamada Cesarea de Filipo, una región que estaba localizada a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Cesarea de Filipo, esta región, era un centro religioso, un centro pagano, ya desde tiempos del Antiguo Testamento. En época del Antiguo Testamento, en la antigüedad, se daba culto a ciertas deidades cananeas en Cesarea de Filipo. En el periodo griego, en el periodo helénico,
también se instalaron ciertas estatuas a los dioses griegos. En tiempos de Herodes el Grande, se construyó un templo en este lugar y fue dedicado al emperador Augusto. Estimados hermanos, Cesarea de Filipo era un centro profundamente pagano, pero es en este lugar, es en esta región de la Palestina, donde se pronunció una de las declaraciones más importantes, más fundamentales, con respecto a la identidad de Jesús. Este episodio que narra Mateo marca un punto importante en el ministerio de Jesús. Después de la confesión de Pedro, tal como hemos leído en esta porción, Jesús de alguna forma empieza ya a anunciar su muerte y su resurrección. Desde este punto, Jesús comienza ya a hablar, a anunciar su muerte y su resurrección al tercer día. En este pasaje, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. El Señor les viene a preguntar qué pensaba la gente de aquel entorno acerca de Él. Aquí Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, algo que estudiaremos de forma detenida en la escuela bíblica, porque es uno de los títulos que más se pronuncian con respecto a Cristo. De hecho, el que lo usó más, casi siempre lo usa él, es el mismo Cristo, con respecto de sí mismo, el Hijo del Hombre. Ese título, Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Ya lo encontramos en Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, que es el Padre, y el Padre le entrega los reinos, con autoridad y poder. Por tanto, ese título, Hijo del Hombre, es un título mesiánico, pero también, de alguna forma, implica la perfecta humanidad de Jesús y su relación con la raza humana. Ahora, notad lo que dice. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comienzan a decir, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Hermanos, por las respuestas que dieron los discípulos, apreciamos, vemos con claridad que circulaban ciertos comentarios acerca de la identidad de Jesús. Diferentes rumores, diferentes perspectivas con respecto a la persona y misión de Jesús. Unos decían que Jesús era Juan el Bautista. Así pensaba, por ejemplo, Herodes Antipas. Herodes Antipas creía, al escuchar de las señales que hacía Jesús, que Jesús era Juan el Bautista. Algunos judíos en tiempos de Jesús, a la luz de una profecía, en Malaquías capítulo 4, creían que era Elías. Abra su Biblia, en el libro del profeta Malaquías. Es un libro antes de Mateo. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Esta profecía fue anunciada alrededor de 5 siglos antes de Cristo, allá por el año 400 y pico antes de Cristo. Dice así, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí se anuncia de alguna forma que Dios enviaría a Elías, ¿verdad?, en un momento determinado. Y los judíos del tiempo de Jesús, pues algunos entendían que Jesús quizás era Elías mismo o algún profeta del Antiguo Testamento. Otros decían que era Jeremías o algún otro profeta. Estas eran las ideas que circulaban en ese entorno, ¿verdad?, con respecto a la identidad misma de Jesús. Ahora, en un momento determinado de la conversación, Jesús les pregunta, versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Jesús se dirige ahora de forma especial a sus discípulos, que habían estado con él por mucho tiempo, años con él, ¿verdad? Y ahora Jesús se dirige a ellos. ¿Quién decís vosotros, verdad, que soy yo? Recordemos algo importante, estimada iglesia. Recordemos que Jesús, al inicio de su ministerio público, escogió a 12 hombres para un ministerio especial. 12 hombres ordinarios para una misión extraordinaria. Pescadores, la mayoría se dedicaba a la pesca en el lago de Galilea. Escogió a 12 hombres concretos, los cuales fueron testigos presenciales y oculares de las obras, señales, milagros de Jesús. Hermanos, cuando leemos los evangelios y los analizamos, vemos de que los discípulos, los 12 discípulos que estuvieron al lado de Jesús por más de 3 años junto a él, ellos escucharon con sus oídos humanos el sermón más grande que jamás se haya expuesto y predicado en la historia de la humanidad. Ellos escucharon el gran sermón del monte, consignado en Mateo, capítulos del 5 al 7. Ellos escucharon hablar a Jesús por medio de parábolas, grandes enseñanzas del reino de los cielos. Ellos vieron con sus propios ojos cómo Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron a Jesús echar fuera a los demonios. Vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos, les daba la vista, curaba y sanaba a los paralíticos, etcétera, etcétera. Ellos fueron testigos presenciales, testigos oculares. Y ahora Jesús les pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Después de un largo tiempo junto al Maestro, viendo las obras portentosas que él había realizado, Jesús les pregunta, ¿verdad? Y como siempre, el osado Pedro responde. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta confesión es base fundamental del cristianismo, base nuclear del evangelio bíblico. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es un profeta más de la antigüedad. No es el precursor del Mesías, es el Mesías mismo. No es un hombre más. Aunque es verdadero hombre, recordemos que es verdadero Dios. El Dios hombre, el Dios hecho hombre. Pedro expresa y confiesa, ojo, por revelación divina. Si seguimos leyendo el pasaje, a partir del versículo 17 vemos que fue Dios quien le reveló a Pedro acerca de la persona de Jesús. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. La palabra Cristo, como todos sabemos, significa ungido. Es el término Mesías en el hebreo. Mesías en el hebreo, Cristo en griego es lo mismo, el ungido, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, está afirmando, estaba confesando que Jesús era el Mesías verdadero, anunciado por los profetas en la antigüedad, tal como lo registra especialmente los libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero también confiesa algo importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los que estamos estudiando Cristología, cuando se aplica a Jesús ese título o ese nombre, Hijo de Dios, se usa en un sentido, yo diría, especialísimo. A la luz de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, vemos de que la persona que cree en Cristo, que lo recibe como Señor, Salvador, viene a ser hecho hijo de Dios por adopción, ¿verdad? Y por medio del nuevo nacimiento. Todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas,
hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados por Dios el Padre como hijos suyos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando se expresa en el Nuevo Testamento que Jesús es el Hijo de Dios, es algo especial. Cuando dice la Escritura que Jesús es el Hijo de Dios, está afirmando que Jesús es igual al Padre. Dios mismo, por tanto. Y esto los judíos de aquella época entendían. Cuando vamos al Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 18, vemos que los judíos querían matar a Jesús porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos, los hebreos de aquella época, entendían que cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, estaba afirmando su divinidad, estaba afirmando que era igual a Dios, estaba afirmando que Él era Dios mismo. Hermanos, como he dicho, esta es la base fundamental del cristianismo. Jesús no es un maestro moral ni de ética hebrea. Jesús no es un profeta, es el profeta por excelencia. Jesús no es el precursor, es el Mesías. Jesús es Dios manifestado en carne. Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? Esa es la pregunta de esta tarde, ¿no? Hemos dicho de que Jesús es el Mesías, es el Cristo. El Mesías anunciado por los profetas. El Hijo del Dios viviente. Dios mismo, hecho hombre. Pero ¿quién es Jesús? Cuando leemos la Biblia encontramos que Jesús es el Dios hombre. El Dios eterno que en un momento determinado, en la voluntad soberana del Padre, vino a este mundo, se encarnó y se hizo hombre semejante a nosotros. Cuando leemos los 4 evangelios, estimados hermanos, vemos que cada autor, cada evangelista, presenta a Jesús desde una perspectiva diferente, como un cuadro que tiene, como 4 cuadros, por decirlo así, de un mismo autor, que presentan al mismo personaje. 4 cuadros que nos presentan un cuadro armonioso y completo de la persona y obra de Jesús. Mateo lo presenta como el Rey Mesías, anunciado en las Escrituras hebreas. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Yahvé, que viene a cumplir su misión redentiva en este mundo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, como aquel que es perfecto hombre, que viene a identificarse con la raza humana y salvar a los hombres, perdonando sus pecados, trayendo verdadera salvación y vida eterna. Juan, el apóstol, en su evangelio, lo presenta como el Logos, como el Verbo de Dios encarnado. Pero hermanos, si seguimos analizando las Escrituras, veremos de que la Biblia nos enseña que Jesús es el Dios creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Cristo es el Dios creador de todas las cosas. También en Colosenses 1:16. Todas las cosas, visibles, invisibles, sean principados, potestades, etcétera, etcétera. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Hermanos, este universo tan grande y tan hermoso se mantiene en perfecto orden, se sostiene por la palabra de Cristo, según Hebreos, capítulo 1. Cristo es el juez del universo. En el Evangelio, según Juan, capítulo 5, versículo 22, se nos enseña que el Padre ha entregado todo juicio al Hijo. Por tanto, Cristo va a dirigir, Cristo va a presidir los juicios futuros, los juicios escatológicos. Todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, muertos, vivos, vamos a comparecer delante del juez del universo, que es el Señor Jesucristo. Él es el juez de toda la tierra. Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente en su divinidad, inmutable y eterno. Él es quien se encarnó y asumió una naturaleza humana y se hizo semejante a los hombres. Él es aquel que se humilló y se despojó a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2,
versículos del 5 al 11. Se despojó, estimada iglesia, de su gloria. San Juan 17, 5. Se despojó de su gloria. Se despojó de sus riquezas. Se hizo pobre para enriquecerte a ti y a mí. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Hermanos, si con su pobreza hemos sido enriquecidos, ¿verdad? Imaginaos, con su riqueza. Él se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Él se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. Se despojó de su posición. Dice Filipenses 2:7 que tomó forma de siervo. La palabra siervo en el griego es doulos, significa literalmente esclavo. Esto es muy complejo de entender. Dios mismo tomó esa posición, esa forma de esclavo por amor a la criatura. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Jesús vino a este mundo y vino a cumplir el plan de redención. Murió como el peor de los criminales. Eso también es tremendo. Lo sabemos todos, ¿verdad? Hemos leído los evangelios. Hemos visto incluso películas que, bueno, están de alguna forma, muchas de ellas, o algunas, bien hechas. Pero creo que nunca vamos a comprender bien el amor de Dios manifestado en la obra perfecta de Cristo nuestro Señor. Murió como el peor de los criminales de aquella época. La muerte por crucifixión era la muerte más cruenta, más terrible a la cual un ser humano se podía exponer. Cristo murió como el peor de los delincuentes, siendo santo, justo y sin pecado. Ese es Cristo. Cristo es el único Salvador de los hombres. Solamente en Cristo hay salvación, vida eterna y perdón de pecados. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él es la puerta y el que por él entrare será salvo. Él es el pan de vida. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino vivo y verdadero. Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Estábamos lejos de Dios. Vivíamos de espaldas a nuestro Hacedor y Creador. Pero Cristo vino a extender un puente entre la humanidad caída y el Dios santo y justo. Y ahora, por medio de Cristo, en Cristo, tenemos acceso al trono de Dios. Tenemos acceso a la gracia de Dios para nuestra salvación. Él es ese puente. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es aquel que nos ha revelado al Padre de una forma absoluta. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra dado a conocer en el griego es la palabra exégesis. Cristo ha hecho la exégesis del Padre. Ha interpretado, ha revelado totalmente al Padre. Y Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Decía Francisco La Cueva, gran teólogo español, que Dios ha agotado su mensaje en Cristo. Dios no revela nada más nuevo, que nadie nos engañe. Dios nos habla por su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da luz para que podamos entender el significado de la santa palabra de Dios. Cristo es el consumador,
de la revelación divina. Cristo es superior a los ángeles, Hebreos capítulo 1. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, porque es Dios mismo. Cristo es superior a Moisés, a Aarón. Él es el Cristo incomparable. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, que se compadece de nuestras debilidades. Así lo enseña el escritor de la epístola a los Hebreos. Las tentaciones que atravesamos nosotros como seres humanos, las debilidades, momentos difíciles que atravesamos en nuestra experiencia, Cristo lo atravesó antes que usted y antes que yo. Y uno se vuelve un poco loco cuando lee Santiago capítulo 1 y dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo es que Cristo fue tentado si es Dios? Bueno, muy sencillo. Cristo también se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y como hombre perfecto, pudo ser tentado, de hecho fue tentado. Y experimentó momentos difíciles. De hecho, encontramos en Mateo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él experimentó tu dolor, tus tentaciones, el desprecio que podamos sentir nosotros a veces. Él sufrió mucho más desprecio que nosotros. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es Cristo. Y cuando pasamos por momentos difíciles, de aflicción, de tentación, debilidad, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Por tanto, podemos venir cada día al trono de la gracia para hallar su misericordia. Jesucristo es la vida. Él es la vida, el autor de la vida. Él es el autor y consumador de la fe. Cristo es el único que puede salvar al hombre perdido. Hechos capítulo 4, versículo 2. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos dado una pincelada de lo que la Biblia dice con respecto a Cristo. Pero ¿quién es Cristo para nosotros de modo personal, individual? A veces, como vimos la semana pasada, en el capítulo 6 del Evangelio según Juan, vemos de que las multitudes buscaban a Jesús, literalmente lo buscaban, ansiosos, porque les había dado pan. Y ellos esperaban a un Mesías político, militar, que derrocara al imperio romano y que vindicase y salvase a los judíos. Y los judíos, cuando ven a Jesús hacer milagros extraordinarios, convertir o multiplicar los pocos panes para que comiesen más de 5.000 personas, los judíos buscaban a Jesús, pero por el pan que les había dado, para satisfacer su estómago. No entendían que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo para satisfacer el hambre espiritual que hay en lo profundo del ser humano. Él es el pan de vida. Y el que viene a Cristo con fe recibe de ese pan y nunca más tendrá hambre. Y el que en él cree también, ¿verdad?, será saciado en su sed. Solamente Cristo puede saciar la sed que hay en lo más profundo de todo ser humano. Solo Cristo. Ni los psicólogos, ni los médicos, ni los políticos, ni los filósofos, ni los libros mundanos. Solo Jesús puede saciar el hambre y la sed espiritual que hay en lo más profundo del alma humana. Los que ya estamos en Cristo, es verdad que los tenemos todo, ¿verdad? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estamos en Cristo. Pero aunque ya tenemos a Cristo como Señor de nuestra vida, necesitamos cada día, todos los días, entronizar a Cristo en nuestros corazones. Que Él sea el todo para nosotros.
Que Cristo reine de verdad en nuestras vidas. Que vivamos vidas centradas en Cristo. Vidas cristocéntricas. Que Él sea el todo en nosotros. Porque Él es suficiente, estimada Iglesia. Cristo es suficiente. No necesitamos más. Él es el que da descanso a nuestra alma cansada y agotada. Él es el que da satisfacción plena a nuestra alma. Concluyo con una cita de Spurgeon, Charles Spurgeon, gran predicador inglés del siglo XIX. Dice así este escritor: el que no ansía conocer más de Cristo, aún no conoce nada de Él, dice. Tremendo, ¿verdad? El que no ansía conocer más de Cristo, aún no conoce nada de Cristo. Y ahora dice este autor, busca conocer más a Cristo en su divina naturaleza, en su humildad, en sus obras, en su muerte y resurrección, en su gloriosa intercesión y en su futuro advenimiento como Rey. Hermanos, necesitamos la Iglesia del Señor de una forma colectiva, como un cuerpo, y cada miembro de forma individual, en su vida cotidiana, devocional, espiritual, necesitamos buscar a Jesús día a día. Postrarnos todos los días delante de sus pies. Alimentarnos de sus palabras, de sus dichos que están recogidos en los evangelios. Es verdad que tenemos el pan de vida que es Cristo y estamos satisfechos de una vez y para siempre. Pero también es verdad que cada día necesitamos saciar nuestra hambre de Cristo. Meditemos en Cristo, contemplemos a Cristo. Atraviesas por momentos difíciles de profunda angustia, contempla a aquel que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo es refugio para su pueblo. Hermanos, no necesitamos nada más, de verdad, nada más. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Solo Jesús. A Él la gloria por los siglos. Amén. Padre, gracias